En el día de hoy vamos a estar predicando sobre el primer mandamiento de la ley moral de Dios. Esta es una serie de mensajes que estamos trayendo a la iglesia y que esperamos que el Espíritu Santo pueda trabajar con cada uno de nuestros corazones. Vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 20, desde el versículo 2 y 3. La palabra de Dios dice así. Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento de la ley moral de Dios. Dios es el único ser que requiere ser adorado en todo el universo. Todos los seres humanos tenemos necesidad de manera natural, así fuimos codificados para adorar a algo o a alguien, porque todos venimos con un gran vacío. El célebre matemático y filósofo y teólogo Blaise Pascal del siglo XVII dijo que todos los seres humanos venimos a la tierra con un gran vacío, un vacío existencial, y que ese vacío solo puede ser llenado no por una cosa creada, sino por el Creador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es el único ser que es totalmente independiente. Cuando estudiamos en teología lo que se conoce teología propia, es decir, el estudio de Dios, la teología, entendemos que Dios es el único ser que no depende de nada ni de nadie para su existencia. A diferencia de nosotros los seres humanos, sí dependemos de Dios. Pero Dios no depende de nada ni de nadie. Dios es la causa primera de todas las cosas. Pero Él a su vez no fue causado por nada ni por nadie. Dios es Dios porque es totalmente independiente. Para Dios ser feliz no necesita la motivación de otro. Dios no necesita para ser Dios el ser motivado por algo o por alguien. Y es Dios porque no existe ninguno en todo el universo igual a Él. Nadie tiene las características que tiene Dios. Él es eterno, y el ser eterno significa que existe desde siempre, desde toda la eternidad. Nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Y todo lo que hace Dios es glorioso y bienaventurado. Todo lo que Él hace como bueno, su bondad, se encuentra en sí mismo. Por eso Dios es el único y verdadero Dios digno de toda y suprema adoración. El hombre, en cambio, tú y yo somos seres creados. Alguien nos creó. Sabemos que todos los seres humanos vinimos de un hombre y de una mujer, nacimos en el vientre de una madre. Pero el que puso al hombre en esta tierra, el gran creador, es el Dios soberano de todo el universo. A pesar del hombre ser la criatura más excelsa, más inteligente de toda la creación, el hombre depende de su creador. A pesar de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el hombre sigue siendo una criatura dependiente en su accionar de su creador. Vemos en primer lugar la razón del mandato, la razón de por qué Dios nos da el primer mandamiento. ¿Por qué Dios hubo de dar esto? Esta verdad, bendito el nombre del Señor, nos la revela el Salmo 100 en los versículos del 1 al 3, que dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, dice el salmista, y añade:
Él nos hizo, declarando que Él nos hizo, a ti y a mí. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El prado es todo el universo, todo lo creado, toda la tierra, todo lo que existe tiene un creador. Por cuanto Él nos hizo, somos su pueblo. Y respectivo de que haya seres humanos que vivan a espalda de su creador, a pesar de que no todos son cristianos, a pesar de que no todos creen en Dios, Dios es el Dios de todo lo creado. Y cuando el salmista habla del pueblo, de todos los habitantes de la tierra, se refiere mucho más allá de los habitantes del Israel físico o del Israel espiritual, que somos los creyentes. Está hablando de todos los habitantes de la tierra que le pertenecen a su creador. Por tanto, todos los seres humanos somos hechura de Dios. Si hoy tú estás en la tierra es porque Dios lo permitió. Si no te moriste en el vientre de tu madre fue porque Dios lo permitió. Todos dependemos de Él para todo. Tú no puedes hacer ningún plan sin antes decirlo y ponerlo a Él primero. Voy a viajar a los Estados Unidos. ¿Qué debemos de decir los cristianos conforme a la palabra? Si Dios quiere. Y no lo debemos de decir como un amuleto de la buena suerte, sino bajo una completa confianza de que como Él quiere lo mejor para nosotros, si Él lo quiere, lo lograremos. Somos ovejas de su prado. El mundo es el prado de Dios. Y en este prado Él provee en su gracia común a buenos y a malos, a creyentes e incrédulos. Él le da de su bondad bienhechora. Este mensaje de que de Él y por Él fueron creadas todas las cosas está en toda la Biblia. Cuando Pablo hubo de hablar a los atenienses en un famoso discurso en el Areópago, dice Hechos capítulo 17 en los versículos del 24 al 28 lo siguiente, hablando Pablo en su discurso a los atenienses. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Tremenda verdad, tremenda declaración. Él afirma, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si hoy tienes inteligencia, si hoy has alcanzado estatura, si hoy has logrado cosas, sé agradecido de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie para ser Dios, pero el hombre depende por completo de Él para su existencia. Aunque el orgullo y la soberbia de los hombres y mujeres que aún viendo cómo Dios los ha encaminado, cómo Dios les ha permitido ser lo que son, hay hombres y mujeres que se resisten y dicen no creer en Dios
o vivir una vida a espaldas de Él. No quieren reconocerlo como Dios. Y aún hay gente que asiste a iglesias como esta, que se resisten a su señorío, que se resisten a su guianza, que quieren vivir la vida a su antojo, a su acomodo, a su propio pensamiento. Sin la ayuda y voluntad de Dios, amados, no podríamos subsistir ni un solo segundo. Grandes reyes y soberanos de esta tierra, presidentes, alcaldes, congresistas, que se han creído que por sí mismos pueden hacer y deshacer, Dios los ha bajado de su trono de la noche a la mañana. Los seres humanos no podemos vivir por defecto, por fabricación. No podemos vivir sin Dios. Cuando no adoramos al Dios de la Biblia, cuando no adoramos al Dios verdadero, los seres humanos entonces crearemos nuestro propio Dios con D pequeña. Crearemos nuestro Dios falso, y por eso en todas las civilizaciones y culturas, en el mundo antiguo y aún en el mundo moderno y posmoderno, podemos ver como el hombre es una fábrica, como decía Juan Calvino, una fábrica permanente de creación de ídolos. Esto es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 1, versículo 18. Todo cristiano debe de leer y estudiar Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir este texto? Que el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, conforme a su carácter, Dios se encargó de darle un conocimiento natural de que hay un creador de todo lo creado. Hay una revelación natural que todo hombre tiene acceso a decir: wow, ¿y quién hizo este árbol? ¿Y quién hizo este río? ¿Y quién hizo este mar? ¿Quién hizo las cosas para yo poder tener sustento? Oh, hay un creador, y que pudiese inclinarse y buscar y adorarle a Él. Pero el hombre dice: no hay Dios. El hombre en su soberbia y su orgullo quiere vivir aún al día de hoy a su manera. Pero el hombre debe de entender que un día, al final de sus días, va a tener que enfrentar cara a cara a ese Dios, y ha de dar cuentas de qué hizo con su vida aquí en la tierra. Los hombres desecharon el testimonio que de sí mismo Dios le puso en sus corazones. El hombre ha tenido que negar la revelación que Dios ha colocado de sí mismo. Esta es la razón de por qué en las civilizaciones antiguas usted ve que se crearon cientos y cientos de dioses en forma de aves, en forma de reptiles, en forma de animales. Se adoró al dios sol, se adoró a la diosa luna. Rechazaron los hombres al Dios verdadero y lo sustituyeron por dioses falsos. Conociendo que el ser humano es un ser dependiente y no puede vivir sin Dios,
es que Dios mismo abre el decálogo, entrega las tablas de la ley, entrega los 10 mandamientos y como piedra fundamental coloca el primer mandamiento y le dice al hombre: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo hombre y toda mujer ha de reconocer con este mandamiento que Dios está ordenando que solo a Él se debe de adorar. Amigo y amiga que estás aquí, el asunto no se resuelve con creer en Dios o creer en algún Dios. Hay gente que alivia la carga de otro o hace más visible a otro diciendo: él por lo menos cree en algo. Para tener la salvación que la Biblia habla, para tener una fe verdadera, el objeto de nuestra fe tiene que ser el objeto correcto. No podemos creer en un Dios de nuestra imaginación o de la imaginación de otro. No podemos creer en un Dios fabricado por una religión. Tenemos que creer al Dios de la Biblia. Ese Dios no comparte con nadie su derecho divino de ser adorado. Ese Dios exige que se le sirva a Él y solo a Él. Como dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 42, versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Gloria a Dios. Siendo yo niño y un adolescente, pude ver a mi padre, quien fue un idólatra, tener un altar físico en el baño de su casa. Ahí tenía una serie de imágenes a las cuales él se postraba. Mi padre, en su ignorancia, violaba el primer mandato y el segundo mandato del decálogo, de la ley moral de Dios. En su ignorancia, él se postraba y duraba todos los días 1 hora de su vida. Se levantaba religiosamente a las 5 de la mañana y le tomaba a veces hasta las 7 de la mañana hablando con sus imágenes. Ojos que no veían, tenían orejas y no oían, tenían boca y no hablaban. Pero eso lo aprendió de alguna manera. Muchos de nosotros nos criamos en hogares en donde hubo altares de adoración a dioses falsos, a imágenes falsas, a imágenes de criaturas, a los cuales se le encendían velones y velas. Y todo esto es abominación delante de Dios, porque no es el Dios de la Biblia. Y todo cristiano evangélico verdadero debe de repudiar esto. ¿Por qué? Porque no es conforme a la verdad. Y usted dirá: ¿por qué Dios es tan exclusivista en este mandato? La respuesta es la siguiente: la razón detrás de este mandato de solo adorarle a Él y a nadie más es porque no existe otro Dios en el universo. No es Dios más María, Dios más los santos. Es Dios y solo Dios. El mandamiento de adorar de manera exclusiva es conforme a la verdad. Y Dios quiere que caminemos conforme a la verdad. Si alguien te dice a ti: ¿por qué no puedes adorar a los santos ni a las vírgenes? Porque no es conforme a la verdad revelada en la santa y bendita palabra de Dios. El mandamiento de adoración es exclusivo porque es conforme a la verdad. Alguien que anda en la verdad no puede ser guiado por una mentira. Oye la queja de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que en un momento dado se desvió de la verdad. Dice así: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron.
Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras los que no aprovechaban. Por tanto, no contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Y Dios en un momento dado abre su corazón delante de su pueblo. Versículo 13. Y le dice claramente, con el corazón abierto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuánta verdad, hermano. Al darnos el primer mandamiento, Dios no solo está preservando su gloria, sino que también lo hace para nuestro bienestar. ¿Por qué nos dio los 10 mandamientos? Para nuestro bien. Porque para que no nos acabemos, para que no nos autoaniquilemos, para que lleguemos al mayor bienestar en una vida en comunidad. La respuesta a la pregunta, ¿qué es en esencia lo que Dios nos está ordenando en el primer mandamiento? La respuesta es esta: que debemos tenerlo a Él y solo a Él como nuestro Dios, como nuestro norte, como nuestra fuente, como nuestro referente, como el referente permanente a cada decisión grande o pequeña que vamos a tomar. ¿Qué voy a estudiar? Vamos a consultarlo con Dios. Pienso ir a trabajar a este lugar, voy a consultarlo con Dios. Voy a tener este tipo de relación, voy a consultarlo con Dios. ¿Se entiende? Hay un aspecto negativo en la orden, en el primer mandato, y hay un aspecto positivo. El primer mandamiento comienza con un no. No tener otro Dios fuera de Él. Es el mandato negativo. Pero hay una parte positiva, y es tenerlo solo a Él. Y hay gran beneficio para un hombre y una mujer que solo lo tiene a Él. Parece poca cosa, pero no lo es. Cuando tú dices, yo solo tengo a Dios, y te parece poco. ¿Te parece poco tener al Dios que hizo el cielo y la tierra a tu lado? ¿Te parece poco eso? Solo contar con Dios. Cuida tus palabras, no las tengas en poco. Cuando tú haces una referencia, yo solo tengo a Dios, pues lo tienes todo, no te falta nada. ¿Acaso entiendes lo que significa tal declaración? La apelación para tener a Dios de manera exclusiva está en toda la palabra. Cuando Josué en sus últimos años estaba en la tierra de Siquén, hubo de decir las siguientes palabras. Él increpó al pueblo, lo confrontó de tal manera como líder, y le dijo: ahora pues temed a Jehová. Josué capítulo 24 versículos 14 al 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto Josué estaba haciéndole una confrontación al pueblo para que tuvieran que tomar una decisión. Yo te pregunto a ti, amigo que estás aquí. Yo te pregunto a ti, hermano o hermana que estás aquí. ¿Acaso el Dios de la Biblia es el Dios de tu vida? Cuando entras a un colmadón o a un centro de bebidas y pides bebidas espirituosas, ¿acaso Dios es tu Dios? Pastor, usted me está confrontando muy fuerte. La palabra de Dios te confronta. ¿Quién es tu Dios? La bebida, cuando das mal testimonio en picado de una cerveza. ¿Quién es tu Dios? Posiblemente tu Dios sea tú mismo, porque vives solo para darle placeres a tu propia carne. Escoger a Dios por Dios es desechar a otros dioses, incluyendo un Dios con D pequeña que somos nosotros mismos. Nosotros podemos hacer de nosotros mismos nuestro Dios y cuidarnos mucho y poder pisotear los principios de la palabra de Dios con tal de darle goce y disfrute a una carne que será comida por los gusanos. Los que han podido acumular algo de dinero. Cuando yo era niño quería que todo el mundo supiera que andaba con 10 centavos y hacía así para que todo el mundo oyera mis centavos moverse y me dijeran entonces, ay, andas con dinero. Ese aspecto de ese niño lo que quería era que exhibir lo que para el niño era, en mi caso, una riqueza. Pero así no somos también de adultos. Cuando nos va bien en la vida, cuando llegamos a cierto estatus, cuando nos pagan por nuestras contratas, cuando nos va muy bien. Gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente? Esto hay que gozarlo y disfrutarlo. O vamos delante de Dios y le decimos, Dios, sé tú el administrador de lo que tú me has permitido ganar. Es interesante que tanto el texto de Josué como el citado por Cristo en los evangelios, cuando dice nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24, es interesante que está amarrada la idea de servir y amarle y atenerle a Él como el único y suficiente para nuestras vidas. ¿Por qué digo el único y suficiente para nuestras vidas? Porque cada vez que algo nos satisface más que Dios, eso se constituye en nuestro Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, nosotros tenemos en nuestra relación con Dios mucha competencia contra Dios. Cosas que compiten contra nuestra devoción, entrega, sumisión a nuestro Dios. Los apetitos no solo de la carne, los apetitos del mundo. Las acechanzas del enemigo parecen como muy visibles, pero se hacen muy sutiles las cosas que tienen que ver con las apetencias de la carne y las apetencias de un mundo que se pierde. Muchos de nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que quiere a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija más que a mí no es digno de mí. En Lucas capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso
Cristo está diciendo que no amemos a papá y a mamá, a nuestros hermanos, y que no nos amemos aún a nosotros mismos. No, Él no quiere decir eso. Porque el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Cristo nunca va a ir en contra de la palabra que Él mismo ha dicho. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros podemos hacer aún de nosotros mismos, aún de papá, aún de mamá, aún de nuestros hijos, aún de nuestros hermanos, un ídolo. Hello. Podemos hacer un ídolo de nuestro trabajo, de nuestras empresas, de nuestros negocios. Gloria a Dios. Hay gente que comenzaron aquí, llegando a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. Yo también llegué así. Y Dios nos ha prosperado grandemente. Y cada vez que Dios nos prospera más, entonces más nos olvidamos del primer amor. Se comienza a enfriar porque eso comienza a ser un ídolo en nuestras vidas. Ya no tenemos tiempo para orar porque estamos tan ocupados en tener éxito. Pero cuando estábamos en malaria, en mala, ahí había tiempo para todo. Ahí anhelábamos las vigilias, el hacer sacrificios, el dormir en los bancos, en los asientos, el dormir en el piso, en hacer lo que tenga que hacer, porque hay que buscar, pastor, el rostro de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero ya no se quiere, porque la vida moderna, ya no hay tiempo para buscar el rostro de Dios. Ahora el rostro de Dios está en un aparatico negro que se llama control de TV. Y el rostro de Dios ha sido sustituido por un control de la televisión. Y yo quiero YouTube. Y yo quiero Netflix. Y yo quiero ver los canales de películas, tripletazo o lo que sea. Y el control nos hace una falsa creencia de que nosotros tenemos el control. Y es el principio de los errores graves de pecado. La falta percepción de que nosotros tenemos el control. Quien tiene el control de nuestras vidas es nuestro Dios. Nunca lo olvide, por favor, por favor. No erramos en eso. Hermanos, es tan fácil hacer ídolos en esta tierra. Siempre lo digo, gente que muy entregada, muy devota, cuando no tenían empleo, consiguen un empleo, ya no hay tiempo para nada. Gente muy entregada, muy devota cuando eran solteros, cuando a veces se casan, ya no hay tiempo para nada. Gente muy devota, muy entregada, que no tenían hijos, tuvieron su hijo y todo por el muchachito. Ya no hay tiempo para nada. Ya no hay tiempo para la oración. Ya hay que cuidar los hijos o los nietos. Y comenzamos a hacer de ídolos cosas que fue Dios quien nos las dio. Levante la mano los que han hecho ídolos en sus vidas, aparte del pastor. Oh, qué bueno que aquí hay 4 o 5 mentirosos. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho de cosas o personas un ídolo. Hemos hecho ídolos de un marido. Hemos hecho ídolos de una mujer. Hemos hecho ídolos de un carro. Hay gente que se levantan de noche. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo, que él se levantaba de noche a ver su carro. Él tenía un Toyota. Y yo lo veía por la mañana con los ojos pelados cuando iba a trabajar. Le digo, muchacho, ¿y qué? ¿No dormiste? Ay, no dormí, cuidando el carro. Digo, ¿cómo? Sí, me levantaba a 2, 3 de la mañana a ver el carro y le pasaba la mano así. Porque yo nunca había tenido un carro. Y ahora yo tengo un carro y digo, tampoco duerme. O sea, el hombre soñaba con tener un carro. Y ahora que tiene el carro no sueña porque no duerme. ¿Se entiende? Ese carro se convirtió en su ídolo. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. ¿Se entiende? Ahora podemos entender lo que dice Cristo cuando dijo, no podemos servir a dos señores.
Hubo un joven rico que se acercó a Cristo. La historia está ahí en la Biblia. Y nos dice que en los evangelios que el joven rico en Mateo 19, en los versículos del 17 al 23, se acerca a Cristo y le dice: oye, yo quiero saber qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y le dice: maestro bueno. Y tiene dos problemas, que es el problema que tiene la mayoría de los seres humanos en esta tierra. Y es una falsa percepción de quién uno es y una falsa percepción de quién es Dios. Digan conmigo, los dos problemas más comunes es una falsa percepción de nosotros mismos y una falsa percepción de quién es Dios. La gente no entiende quién es Dios. Por eso la primera tarea de un recién convertido o de uno que tiene mucho tiempo en el evangelio pero no lo ha entendido es saber quién es Dios. ¿Quién es el Dios al cual tú adoras? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Qué aspira de ti? ¿Qué tipo de relación Él quiere tener con nosotros? La tarea más importante es entender quién es Dios. Gloria a Dios. Y este hombre se le acerca a Cristo y le dice: maestro bueno. Y lo primero que Cristo le dice: bueno es Dios. Como diciendo: oye, tú me llamas bueno para piropearme, pero oye, cualquier bondad viene de Dios. Le hace un referente inmediatamente a la divinidad, a Dios. Y dice: oye, ¿qué yo tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Cristo le dice: ahí están y Cristo le hace una radiografía de su corazón y ve lo que hay en el corazón. Cristo sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y vio que en el corazón de este hombre había algo que él había hecho, un altar en su corazón. Un altar tan grande como el que tenía mi papá en su baño. Un altar que posiblemente haya gente aquí que también tienen altares en su corazón, pero no lo han discernido, no lo han entendido que está ahí el altar. Oh, hay posiblemente gente aquí que tienen altares en su corazón, que compiten en su relación con Dios. Aleluya. Y este joven rico era muy religioso, más religioso que usted. Y dijo: yo he hecho todos los mandamientos. Desde niño yo no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, le dice a Cristo: todos esos lo he cumplido. Y Cristo sabía que esa iba a ser su respuesta, porque él era un orgulloso religioso. Y le dice a Cristo, y ahí se metió más en rojo: ¿qué más me falta? Y Cristo le dice: si quieres ser perfecto, y yo quiero que ustedes entiendan en teología lo que significa la palabra perfecto. Perfecto en la Biblia, en el hebreo, no es como perfecto para nosotros. Perfecto es algo que no tiene error. Pero en la Biblia, perfecto significa algo que no está dividido. ¿Se entiende? Que no está fragmentado. Y el concepto de estar dividido se refiere a que no tiene un corazón con dos señores. Por ejemplo, hay dos personas que se habla que eran perfectos en el Antiguo Testamento: Noé y Job. No tenían su corazón dividido, sabían bien quién era su Dios. ¿Se entiende? Por eso Job, cuando pierde todo lo que cualquier ser humano hace un ídolo, ¿qué tenía? Era multimillonario, casa, ganado, finca, criado, familia, tenía una familia abundante, muchos hijos y todo. Y de buena primera pierde en un solo día todo, y se queda sin hijos y en la más y absoluta miseria. ¿Cuál fue su reacción? Por eso era perfecto, porque no tiene un corazón dividido. Se postró y adoró a su Dios. Aleluya. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Eso es ser perfecto delante de Dios. No es que no cometa pecados, es no estar dividido en cuanto a Dios, a lo que son las preferencias de su corazón. Y este joven rico, Mateo 19, versículo 20 en adelante, le hace esa pregunta: ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Sígueme a mí, a Cristo. Véndelo todo. Cuando el joven oyó esto,
Él no estaba preparado para esto. Muchos de los que estamos aquí no estamos preparados para las demandas de Cristo. Cuando el joven oyó esto, dice la Biblia, versículo 22, se fue que triste. Y la tristeza le vino no porque tenía 5 bolsillos, 4 vacíos y uno sin nada. No fue por eso. Era porque era multimillonario. Estaba lleno de posesiones. Porque tenía muchas riquezas, dice el texto. Y Cristo dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué fue lo que reveló, descarnó, abrió, despapeló Cristo? Le abrió el corazón para que él viera lo que realmente estaba. ¿Cuál era el altar que estaba, el ídolo al cual él le servía? Era al Dios Mamón, al Dios de la riqueza, al Dios de la prosperidad. Gloria a Dios. Hacer lo que tenga que hacer para pagar lo que tenga que pagar para tener éxito. Al precio que sea, aunque tenga que volarle la cabeza a quien sea. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Es la cultura de quítate tú para ponerme yo. Hello. Gloria a Dios. Oh, cuántos de nosotros podemos ser desviados de la verdad y hacer ídolos. Pastor, ¿y en qué usted se basa para eso? Pablo tuvo que advertirle a una iglesia: huid de la idolatría. No le habló a impíos, le habló a cristianos. Cualquiera de nosotros puede caer en idolatría, hermanos. El tiempo se me ha ido, pero yo quiero decirle lo siguiente: el que tiene a Dios como Dios puede decir, como el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tenemos que ir al hebreo para entender, nada me faltará. Porque ese faltará no es que nada me faltará, porque usted puede tener a Dios y faltarle cosas. Gloria a Dios. Entonces, no puede ser el faltar que nosotros entendemos como faltar. ¿Sabes? Tenemos que ir al idioma griego para poder entender qué significa la palabra faltar. En otras traducciones se traduce de esta manera: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada desearé. Hello. Es decir, cuando Dios es tu Dios, cuando el Dios de la Biblia, cuando Jehová es tu Dios, tú no vas a desear nada fuera de Él. Porque Él es el todo en tu vida. Él te satisface por completo. Tú has adquirido, aleluya, el beneficio de encontrar absoluta satisfacción en Él y solo en Él. Tú eres de los que pueden decir: es mejor un segundo en los atrios, en la casa de Jehová, que 1.000.000 de años fuera de Él y a su nombre. Cuando llegas a esa dimensión de desearlo a Él más que la comida y la bebida, entonces Dios es tu Dios. Aleluya. Estás realmente cumpliendo el primer mandato del decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo decía: wow, Dios, ¿por qué tú dices no tendrás dioses ajenos? Punto. No, él agrega: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe lo que significa eso? Yo soy omnisciente, yo lo veo todo, yo soy Dios. Hay hombres acá que le han sido infieles a sus mujeres, pero la mujer no lo sabe ni lo va a saber aunque se muera. Hay mujeres que le han sido infieles a sus hombres, de hecho o en pensamiento, hombres y mujeres, y su pareja no lo va a saber nunca. Pero cuando nosotros fabricamos nuestros ídolos,
casa, carro, familia, estatus, trabajito, negocio, etcétera, etcétera. La ropa, nuestra manera de vestir, de cualquier cosa hacemos un ídolo. Todo lo hacemos delante de Él. Él nos está mirando. Y delante de Él no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es como un hombre que se pasea delante de su mujer en la marquesina con otra mujer. ¿Se está entendiendo el concepto de pasearse con una mujer ajena, con una mujer que no es su mujer, delante del balcón de su esposa? Pasearse con otra mujer, codearse con otra mujer delante de la que es su esposa. Así Dios me dice a mí, no tendrás dioses delante de mí. Por favor, no es solo las cosas básicas que sabemos, como son las estatuillas, las imágenes, los retratos. Es algo mucho más profundo que eso básico. Es cualquier cosa que está en tu corazón. Telecable Dominicana era una empresa que estaba en los años 80 y tenía un anuncio que decía: no hay vida sin telecable. Y nos hizo creer a los habitantes de los años 80, ¿sabe qué cosa? Que nuestra vida no tenía sentido sin telecable. Ahora nadie nos los dice, pero nuestra vida no tiene sentido con algunas cosas que las hemos hecho ídolos. ¿Qué pasaría si tuviéramos, haz el ejercicio, pásame ese aparato color verde, perdónenme por el color, pero era ese o rosado que había? ¿Qué pasaría, no ustedes, si yo tuviera 4 horas sin el celular? ¡Me mato! No le estoy acusando a ustedes, estoy hablando a mí mismo. ¿Se entiende? ¿Cómo nos hemos hecho prisioneros de la tecnología, de un aparato que es más pequeño que una hoja 8,5 por 11, que cabe en nuestro bolsillo? Sin embargo, este aparato nos domina. Gloria a Dios. Cuando llegamos y vivimos espantados, ¿dónde está el celular? ¿Se entiende? ¿Dónde? ¿Has visto el celular? ¿Has visto? Y perdemos la paz, porque ¿dónde está el celular? Y Dios nos mira y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ponte sobre tus pies, por favor.